Buenos días a todos. Bueno, teníamos que haber empezado a las 11, llevamos 10 minutillos de retraso, así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Quería darles a todos ustedes los buenos días. Quería agradecer a la organización de esta cuarta convención de la profesión médica el habernos permitido estar aquí presentando esta mesa tan importante como es el tema sobre demografía médica. También quería agradecer el trabajo desinteresado del creador del Astra. Todos ellos van a ser presentados por la moderadora de la mesa, por los ponentes que tenemos aquí, por los compañeros de otros colegios de médicos que también están aquí, y por último quería darle las gracias a todos ustedes por estar aquí a escucharnos. Bueno, quería hacer una introducción sobre demografía médica, y si todos podemos recordar un poquitín, en los últimos 20-25 años hemos sido testigos de la famosa bolsa de trabajo, en la cual había muchísimos médicos en paro que tenían que presentarse al examen MIR. Hemos sido testigos de la creación de los diferentes servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas. Hemos sido testigos de un momento en el cual faltaban médicos en España, y de tal manera que en los últimos 10 años no solamente salieron 50.000 médicos de las facultades españolas, sino que además tuvimos que importar, entre comillas, otros 50.000 médicos de otros países para poder cubrir las necesidades que tenían cada una de las gerencias de primaria o de especializada del país. Y sin embargo también somos testigos que debido a los recortes o ajustes, como algunos otros quieren llamarlo, nos hemos encontrado compañeros en paro, nos hemos encontrado compañeros con precariedad laboral, y lo que es peor, compañeros que han tenido que emigrar y están ofreciendo sus conocimientos en otros países. Bueno, todo esto es posible que sea debido a que la gestión que se ha realizado durante este tiempo sobre recursos humanos no haya sido la mejor de todas. Y además el problema está en que si no nos ponemos las pilas en los próximos 10 años, con las próximas jubilaciones que haya, puede ser que volvamos a necesitar médicos otra vez y volvamos a empezar con la rueda, ¿no? Vuelvo a repetir que creo que uno de los culpables de esto ha podido ser una gestión no muy adecuada de recursos humanos, y ya que los datos estaban allí, pero los datos quedan que de cada una de las comunidades autónomas. Era, por decir lo de la famosa película, era mi tesoro, y nadie quería dar los datos sobre los médicos que existían en España. Solamente se los conocían los de cada una de las comunidades. Esta falta de información es algo que siempre ha intentado realizar, ha intentado trabajar para intentar evitarlo la OMC, y sobre todo el grupo que están trabajando sobre el registro de profesionales, médicos dentro de España. Un dato que sea un dato de toda España, un dato en el cual están incluidos no solamente los médicos del Servicio Nacional de Salud, bueno, de la pública, por decir una manera, sino también la privada. Tenemos que saber cuántos médicos hay, dónde están, qué especialidades tienen, qué edad tienen, qué situación laboral tienen, etcétera, etcétera. Para ello están trabajando. Gracias por trabajar en ese asunto. Y por otro lado también tenemos que reconocer que el Ministerio se está, entre comillas, poniendo las pilas con el Real Decreto de Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que permitirá, o que debería permitir al menos, que se conociese el número total de médicos que hay en España. Un registro nacional de todos los médicos, no solamente los de cada una de las comunidades. Debo decir que solamente identificando el problema, conociendo nuestros recursos y nuestras armas, podremos enfrentarnos al problema de una falta o una sobrepoblación de médicos. Y nada más. Mercedes, muchas gracias. Perdona por haberte robado 3 minutos y tiene la palabra. Gracias. Gracias, Carlos. Yo soy Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, y actúo en esta mesa como moderadora. Como tal, voy a darles unas breves líneas de lo que va a ser la dinámica de la mesa. Y tenemos que agradecer la realización del abstract a José Luis Sancho de León. Luego vamos a pasar a leer las ponencias, que son 2 ponencias, una realizada por la doctora Carmen Fernández, secretaria del Colegio de Médicos de Burgos, sobre demografía médica, estudios demográficos, que ya nos lo contará,
Y después la segunda ponencia con la que contamos es la ponencia de don Joaquín Rubio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que nos hablará del registro, la necesidad y la creación del registro médico. Registro estatal médico. Después de la lectura de las ponencias, que durarán unos 12 minutos cada una, pasaremos a un turno de preguntas de la mesa. En la mesa tenemos 3 preguntas que se van a lanzar y responder, que serán realizadas alternativamente por don José Molina, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, don Jesús Delgado, presidente del Colegio de Médicos de Melilla, y don Francisco del Riego, presidente del Colegio de Médicos de Palencia. Finalizadas el turno de preguntas de la mesa, se realizarán unas preguntas en la sala que serán votadas por un mecanismo interactivo y se expondrán las respuestas. Tendremos también un turno de ruegos y preguntas. Esperamos la máxima colaboración de todos en esta mesa tan interesante como es la demografía médica. Gracias a todos. Ya, si paso ya el turno a la ponencia de la doctora Carmen Fernández, de Burgos. Buenos días. No sé si me oís así. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por contar conmigo como ponente. Yo estoy aquí representando al Grupo de Observatorio de la Colegiación y Registro, un grupo de trabajo de secretarios que ya ha nombrado Carlos, y estoy aquí porque soy la coordinadora. Voy a tratar 4 puntos, una revisión somera de diversos estudios demográficos, luego unas pinceladas sobre nuestros datos, los avances que hemos hecho en nuestro registro y unas conclusiones. Sobre los estudios que he revisado, que han sido 7, fundamentalmente en los últimos años, decir que son estudios muy profundos, con mucho trabajo, muy serio, y que yo solo he cogido datos puntuales que van a apoyar. Estos estudios presentan una mínima parte de lo que ellos presentan, pero que apoyan luego el resto de mi presentación. Voy a hacer especial hincapié en estos 3 primeros de oferta y necesidades médicos de especialistas en España, hechos por el Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas y con el aval del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, porque la sistemática de estudio es la misma en los 3 y porque el seguimiento cronológico pues, permite mejor su comparación. También voy a hablar de las conclusiones del realizado por la CEMS en el 10º Congreso en el 2008, las necesidades de médicos en España de la Universidad Europea de Madrid del 2010 y el último de la Casa de Demografía Médica de Apuntes para la Eficiencia del Sistema Sanitario del 2011. Lo primero que llama la atención cuando se revisan los estudios son las discrepancias en los resultados. Efectivamente, hay discrepancias derivadas de la crisis económica, que no tenemos que decir, aunque los estudios se hicieron calculando distintos modelos de crecimiento poblacional, a principios de siglo, ¿si me oís? Bueno, a principios de siglo se consideraba que podía haber un crecimiento casi del 16% y, sin embargo, llevamos 2 años decreciendo. La tasa de reposición de jubilaciones, no hay que decir que hace 10 años se reponía el 100% y ahora pues el 10%. Y el cambio de jornada laboral. Hace 10 años nos hablaban de que cada vez íbamos a trabajar menos horas, por lo cual íbamos a necesitar más profesionales, y hace 2 años nos han aumentado la jornada. Pero hay otras discrepancias derivadas de la calidad de los datos, que eso es sobre lo que nosotros tenemos y es nuestra obligación trabajar. Y os voy a poner varios ejemplos. Cuando se piden datos en el 2007, en el 2009, a las diferentes comunidades para ver qué especialistas tienen y empezar a estudiar, hacer de planificación, por ejemplo, en Baleares dicen en el 2007 que tiene 68 anestesistas, se pide la misma información en el 2009 y 116. En cambio, bajan de 803 médicos de familia a 531. En Canarias se disminuyen los alergólogos a la mitad, etcétera, etcétera. Son unos ejemplos de la tabla que tiene muchísimas discrepancias, la tabla entera, y que claramente es que hay un error de datos. O uno es cierto o el otro es cierto. No pueden ser ciertos los dos. ¿Esto a qué conduce? Pues que en el primer estudio del 2006 al 2030 se habla de déficit grave en todas estas especialidades. En el 2008, en el estudio del 2008-2025, ya hay algunas que dicen no va a ser
grave, va a ser moderado. Pero incluso unos pasan de déficit grave a superávit moderado. Ya en el 2010 solo hablan de tendencia al déficit en estas 4 especialidades. ¿Y qué recomiendan? Pues cosas diferentes, claro, porque los datos son diferentes. Los primeros 3 estudios. Pues en el 2006 dicen que hay que aumentar. Recomiendan, tras un estudio muy serio y muy riguroso, repito, recomiendan aumentar el número de plazas en la universidad, aumentar el número de plazas MIR y agilizar las homologaciones. En el 2008-25 ya dice, ojo, que parece que igual ya no tenemos tanto déficit de especialistas, vamos a ver que hay un problema de rigidez entre comunidades, que no se pueden mover nuestros profesionales, y la rigidez entre especialidades, que para cambiar de especialidad necesita un profesional 3 o 4 años nuevos. Y en el 2010 al 2025 ya no hablan de necesidades directamente, sino de que faltan estándares normativos de necesidad. Es decir, ¿qué es lo que queremos tener para ver lo que necesitamos? El estudio de la Universidad Europea de Madrid, en una de las conclusiones, dice textualmente esto: carece de sentido continuar calculando las necesidades futuras a medio y a largo plazo, que yo creo que es algo exagerado, porque hay que hacerlo. Y la CEMS y la OMC se ponen bastante de acuerdo en los estudios, diciendo conveniencia de la reducción de números clausus, ojo que puede haber un repunte de médicos en paro. Y hay que dar valor al porcentaje de médicos no asistenciales. Parece que contar el cómputo global de médicos, aunque sepamos muchos datos de ellos, no es muy útil. Tenemos que saber quién está ejerciendo y quién no. Pero también tienen concordancias, por supuesto. Lo primero, que hay muchísima disparidad en las comunidades entre el número de médicos por 100.000 habitantes y entre las especialidades. Eso es muy llamativo. La feminización progresiva de la profesión, sobre la que se indica que igual hay que hacer algo, a lo mejor hay que dejar de hablar de número de médicos, sino jornadas laborales. La rigidez de la formación, necesitamos 11 o 12 años para tener un especialista y eso dificulta mucho la planificación. Y lo que remarcan todo, la ausencia de información contrastable y consistente. Urge disponer un registro de profesionales sanitarios en España. ¿Y qué tenemos nosotros con nuestros datos? Pues la edad de nuestros profesionales, que hay que mirar ahora, que en 5 años se nos jubilan un 13% y que en 10 un 33%. Ojo, al 33% de los profesionales en 10 años, ¿qué vamos a hacer? Y siguen las discrepancias. Médicos en ejercicio, que lo hemos equiparado a médicos menores de 65 años, aunque no sea el dato exacto, por 100.000 habitantes. Destacar cómo Andalucía y Castilla-La Mancha están por debajo de 400, en cambio Aragón, Madrid, Navarra y País Vasco por encima de 500. Es un desajuste muy llamativo. Pero es que además en las especialidades pasa lo mismo. Es verdad que nuestro registro a nivel de especialistas todavía no es riguroso, pero si comparemos, por ejemplo, Castilla y León y Extremadura, que tienen ya todas las provincias las especialidades depuradas, pues mirad qué diferencia, ¿no? Cirugía general del aparato digestivo, en Castilla y León 10 por 100.000 habitantes, Extremadura 5. Tenemos que saber qué es lo que nos parece adecuado, o 10 o 5 o 7, ¿no? Pero saberlo. De la hipótesis a la realidad. O sea, estos son datos, suposiciones, pronóstico, pero ¿qué está pasando en España? Pues que en el 2013 se han pedido 3.538 certificados de idoneidad por colegiados para irse al extranjero. Que este año lo han pedido 2.271 médicos y que además se van mayoritariamente a trabajar. En uno de los estudios me hizo gracia porque decía, la gente que se va es voluntario. La mayoría dice que se van porque no hay trabajo en España. Bueno, voluntario, ¿no? Y según el estudio de la situación laboral de los médicos en España, este formidable estudio que ha sacado la Casa hace 2 días, además, todos los que están en el extranjero, de todos los que están, 1/3 se han ido el último año. O sea que tenemos un problema reciente y creciente.
Me he tomado la licencia, con el permiso, por supuesto, de presentaros otras 2 diapositivas de este estudio, que es muy interesante, que está incentivado además por los vocales de médicos en precario y médicos en formación. La situación laboral. Lo primero que tenéis que tener en la cabeza, que esta encuesta de 10.000 personas se ha hecho en población el 60% mayor de 40 años. Los que han contestado, el 60% eran médicos mayores de 40 años. Pues tenemos un 6% de paro. Dice, bueno, comparado con España no está mal ya. Un 6% de paro de gente muy cualificada. Pero es que además el 40% no tiene plaza en propiedad y además lo que no lo tienen un promedio de contratos de 3,7 contratos anuales. Cada médico le contratan más de 3 veces al año. Y además otro 6% está obligado a hacer una nueva especialidad. Y además está pasando de nuevo en los últimos años. ¿Qué nos ha pasado? Pues yo he dicho, esta enseñanza de la medicina antigua sin autor conocido del siglo pasado, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Quien no sabe con qué busca, he cambiado, no entiende lo que encuentra. Si no sabemos qué herramientas estamos usando, nos puede desconcertar mucho lo que encontremos. El registro, como ya ha dicho Carlos, siempre ha sido un punto de interés fundamental para la Casa, porque además es uno de los sentidos de la OMC y de los colegios profesionales. Por eso se impulsó y se hizo la creación de este grupo para impulsar el proyecto. ¿Y cómo estamos consiguiendo un buen registro? Pues yo creo que el éxito es que estamos colaborando y trabajando prácticamente la totalidad de los colegios provinciales. Y con eso hemos conseguido compartir datos, corregir incongruencias y errores y unificar los criterios. Así nos compartíamos los datos en mayo del 2013, en verde directamente, en amarillo estaban en proceso de automatización y en rojo no. Y así compartimos ahora. Navarra va a estar en verde estos días. ¿Cómo corregimos errores? Pues al compartir te das cuenta que hay fallos. Errores en fecha de nacimiento. Mirad todos los que teníamos con errores y con problemas. Problemas llamábamos cuando era un número muy alto de errores de fecha. Así estamos en noviembre del 2014. Especialidades no normalizadas, lo mismo. Cuando lo ves, dices, hombre, todavía tenemos aquí especialidades que no tienen que aparecer. Así estábamos y así estamos. Perdonad. Lo que decíamos, que nos faltaban muchísimos títulos de especialistas porque dependíamos de que el colegiado viniera a entregarnos su título. En cuanto conseguimos, el Ministerio nos dio las claves para meternos, ¿no?, como colegios profesionales, pues se ha sustituido la necesidad de que venga por trabajo de los colegios provinciales. Así estábamos en noviembre de hace 2 años y así estamos ahora. No, creo que no hay que decir nada. ¿Qué fortaleza tienen los registros colegiales? Pues que ya estamos preparados tecnológicamente. No quiere decir que no tengamos problemas, porque los tenemos y todos lo sabemos, pero estamos preparados ya para tener un registro nacional. Tenemos menos barreras y dificultades políticas para compartir los datos de los que nos beneficiamos todos. Es un registro dinámico y modificable por un consenso muy fácil, porque nos reunimos, lo vemos, se lleva a una asamblea de presidentes y se aprueba. Sí, solo me quedan 2 diapositivas, gracias. Y encima tenemos datos que no van a tener nadie más, como el certificado de idoneidad, la validación periódica de la colegiación que nos otorgan la excelencia. Conclusiones. Las hipótesis erróneas, pongo en rojo, trabajar con datos en rojo, llevan a objetivos mal planteados y resultados poco útiles. El registro es la herramienta que mejor permite conocer la realidad. Solo quien conoce la realidad la transforma eficazmente y todo suma. Un buen registro colegial va a contribuir a un mejor registro nacional y viceversa. Y pongo la diapositiva esta en verde porque es el color con el que damos el ok a los registros provinciales para decir, trabajemos con datos en verde. Trabajar con malos datos solo es una pérdida de tiempo, no conduce a nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Se ha ajustado bastante bien al tiempo, solo se ha pasado un minutito. Entonces, gracias por la brillante exposición y me ha gustado mucho, yo imagino que a los presentes también, la frase que ha dicho que uno tiene que saber lo que busca para encontrarlo. Yo añadiría que a veces nos encontramos buscando un sombrero negro en una habitación oscura donde además el sombrero no está. Y bueno, ya pasaremos luego a un pequeño debate. Sin más, pasar a la siguiente ponencia por don Joaquín Rubio Ajenjo. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación al Ministerio para estar presente en estas jornadas y yo voy a ser muy breve porque me parece que el texto del Real Decreto, bueno, me parece no, sé que está publicado y sé que ha habido también varios debates sobre este tema. Entonces yo quisiera solamente comentar o dejar también para el debate algunas ideas sobre el Real Decreto del Registro Estatal. Sí. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver. Lo primero que creo que hay que dejar claro es que el registro es un registro que presupone la existencia de otros registros. Este registro no viene a sustituir ninguno de los registros profesionales que están funcionando, es más, necesita del buen funcionamiento de los otros registros, puesto que el Ministerio solamente tiene competencias en materia de planificación y en materia de coordinación. Todo lo que sea tratar de sustituir las competencias de las comunidades autónomas o de las administraciones corporativas, como son los colegios, sería inconstitucional. Con lo cual, el Ministerio, esta recepción de datos y explotación y trabajo sobre la información que va a tener el registro, solamente puede ser utilizada para esas dos finalidades. Bien, el registro nace con la idea de globalidad. En el registro queremos que se incorporen al registro todos los profesionales sanitarios, no solo los licenciados, los titulados, graduados, sino también los profesionales del área y aquellos otros profesionales que, de acuerdo con la Ley General de Salud Pública, adquieran la condición de profesionales en el campo de la psicología. Bueno, esta es una estimación que estaba en la memoria del volumen de este registro. Claro, si tenemos en cuenta que más o menos 1 millón de profesionales van a estar incorporados y que de cada uno de ellos va a haber 21 datos, bueno, pues esto nos da un poco idea de la magnitud. Estos son proyecciones, nos da idea de la magnitud de este registro. ¿Cuál es la principal novedad de este Real Decreto? ¿O por qué ahora se aprueba este Real Decreto, que se publicó en agosto de este año? Vamos a ver, la necesidad de que existan registros de profesionales ya estaba en la ley de 1855. Desde entonces hasta ahora pues ha llovido bastante y todavía, hoy en día, a fecha de hoy, no tenemos unos datos exactos de cuántos profesionales y en qué condiciones operan en nuestro país. Esto es la realidad. Entonces, esto no quiere decir que no haya habido intentos a lo largo del tiempo por conseguir tener un registro fiable y veraz y sobre todo actualizado en el tiempo. El último y el más reciente es el del año 2007. Este es el esquema del acuerdo del Consejo Interterritorial de 2007 que preveía incorporar todos los datos de los profesionales al sistema de información del Sistema Nacional de Salud. Este acuerdo preveía que fueran los servicios de salud de las comunidades autónomas los que recogieran los datos en su ámbito territorial de los registros de los consejos autonómicos, de los colegios y de otras entidades que tienen datos de profesionales en el ámbito autonómico y posteriormente fueran remitidos al Ministerio. Bueno, este acuerdo es del 2007. Este acuerdo no ha funcionado, como lo pone de manifiesto la inexistencia ahora, actualmente, de este registro, ¿no? Por eso el decreto 640 ha optado por otro sistema totalmente diferente. Que alguien puede pensar o acusar
al Ministerio de una recentralización de competencias, igual que también se le ha acusado al Ministerio, o se le podía haber acusado, de una dejación de competencias en materia de recursos humanos o en materia de ordenación de las profesiones. Entonces, como este sistema, como digo, no ha funcionado, el Ministerio lo que ha hecho es crear un registro propio, regularlo y establecer unas obligaciones concretas a aquellas entidades que tienen actualmente registros de profesionales. Por eso, este carácter omnicomprensivo de los profesionales se compatibiliza perfectamente con el carácter omnicomprensivo de aquellas entidades que tienen datos de profesionales. El Real Decreto contiene una lista exhaustiva que trata de que todas aquellas entidades públicas o privadas, administraciones públicas, corporaciones, etcétera, etcétera, que tengan datos sobre los profesionales, los remitan al Ministerio. El Ministerio llevará a cabo la tarea de depuración y de cruce y de verificación, pero en principio no van a ser las comunidades autónomas, sino las comunidades autónomas son unas entidades más de las que deben remitir los datos al Ministerio. Novedad también muy importante, los propios profesionales pueden remitir sus datos al Ministerio. Esto es un asunto muy interesante, porque en el caso de que estas entidades no remitan los datos, cosa que ha sucedido desde el 2007, el acuerdo del 2007 es un acuerdo incumplido. Entonces, nosotros desde el Ministerio hemos arbitrado como dos vías, la vía de las entidades y la vía del propio profesional. Que usted comunidad autónoma, usted colegio no da mis datos al Registro Nacional, yo profesional puedo darlos y figurar en el Registro Nacional. Bien, el carácter, los ítems no voy a entrar, solamente quiero destacar algo que quizá no ha sido debidamente o suficientemente recogido, que es que por primera vez en España se ha modificado la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y por primera vez se han recogido 4 requisitos que todo profesional sanitario debe cumplir en nuestro país para ejercer válidamente en España. Estos requisitos ya estaban dispersos en diversa normativa, pero ahora se recogen en el propio artículo 4. Y esos 4 requisitos, la manera de acreditarlos va a ser, o una de las maneras a través de las que se puede acreditarlos, porque van a estar aquí en este registro. Van a estar también en otros registros. Como digo, este registro no excluye la existencia de otros registros, pero aquí vamos a poder conocer, para los efectos de planificación y coordinación, no para otros efectos de certificación, ni para efectos de otro tipo, sino únicamente para los efectos del Ministerio, no los que corresponden a otras administraciones públicas, vamos a conocer estos requisitos, que son 4. La titulación y especialidad, la colegiación, el seguro y la suspensión o inhabilitación. Insisto, el Ministerio los va a conocer a efectos de coordinar, pero el que va a certificar o el que va a decir si este señor está inhabilitado o suspendido va a ser la administración pública o la administración corporativa que tenga atribuidas las competencias. Según hemos visto en la última ley, el último borrador de la Ley de Colegios, que bueno, se ha hecho público también en la página web de diversos medios de comunicación, los colegios tienen atribuida esta función, ¿vale? Luego, la titulación se le atribuye al registro de títulos y de especialistas, va a tener ahora un carácter público y va a tener un libre acceso. Bien, el resto de datos son datos que se consideran necesarios para la planificación y también para hacer frente a las necesidades de información de las instituciones europeas. Bueno, en cuanto a las fuentes, pues tampoco quiero aquí incidir. El dictamen del Consejo de Estado hacía ver pues, que este era un sistema de registros complicado, complejo, que en el plazo que nos habíamos puesto, que era de 9 meses, era imposible. Por eso nos hemos puesto 18 meses después del dictamen del Consejo de Estado. Y que iba a ser muy complicado, pero aquí sí que me gustaría decir que se ha optado por la vía quizá más complicada, pero por la más veraz. ¿Quién es el que me va a dar al Ministerio el dato sobre la titulación? Evidentemente el registro de títulos del Ministerio.
Los colegios pueden tener el dato de la titulación, las comunidades autónomas pueden tener el dato de titulación, pero el que da el título es el Ministerio. Los colegios son los que van a tener la información sobre la colegiación y ningún otro. Una comunidad autónoma puede exigir para contratar a un profesional que esté colegiado, pero el que de verdad sabe si está colegiado es el colegio. Y luego quiero hacer también hincapié sobre el tema de la suspensión e inhabilitación para el ejercicio. Este es un tema que afecta a los colegios muy directamente y que también afecta a los profesionales, puesto que es un dato especialmente protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por lo tanto, esta circulación de las sanciones, tanto administrativas como judiciales, ha tenido que ser autorizada por una norma con rango de ley. Y el sistema que ha previsto el registro es que sean las 3 entidades que pueden sancionar en nuestro país o inhabilitar o suspender, son los tribunales, las comunidades autónomas y los colegios. Entonces, la ley ha previsto una circulación entre todas estas entidades sancionadoras de este tipo de resoluciones una vez que sean firmes. De tal manera que los colegios van a tener el dato de la suspensión e inhabilitación de los 3. La comunidad autónoma va a tener también estos 3 datos y el Ministerio también los va a tener. Con lo cual, salimos al paso de posibles problemas que pueden suscitarse a la hora de no intercambiar correctamente estos datos. En otros países es impensable que una persona inhabilitada en una provincia o en un departamento cambie de departamento y ejerza. Hacia esta línea va también la última modificación de la Directiva de Reconocimiento de Títulos, que cuando se transponga en España obliga a que desde las administraciones públicas españolas se comunique a las autoridades europeas cualquier sanción de este tipo. Bien, termino. El registro es un reto, la puesta en marcha es muy complicado, necesitamos desde el Ministerio la colaboración de todas las entidades que tienen datos sobre los profesionales sanitarios si de verdad queremos pues que este registro funcione y tenga la entidad que en otros países tiene pues el registro de los council ingleses o los registros que hay en cualquier otro país. Ahora mismo estamos, a través de la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, estamos recibiendo solicitudes sobre profesionales españoles que están trabajando en el extranjero, si tienen esas personas, están inhabilitados para el ejercicio o pueden ejercer. Entonces, ahora mismo, gracias a la colaboración de todas las entidades que deben suministrar los datos, pues podemos dar contestación. Pero esto es una necesidad que tenemos para afrontar las obligaciones derivadas del Estado español ante las instituciones europeas. Por lo tanto, esperamos que en esos 18 meses podamos poner en marcha este registro, que yo creo que la necesidad de su existencia y funcionamiento nadie discute, pero que su puesta en marcha es complicada y necesita la colaboración de todos y que todas esas entidades que deben suministrar los datos tengan sus propios registros actualizados y puestos al día. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín, por ajustarse al tiempo. Le hemos cedido también un minuto, han sido 13. Y ahora ya pasamos al turno de preguntas por parte de la mesa. Vamos a ir por orden alfabético. Disponemos de 1 minuto para cada pregunta. Así que el doctor Jesús Delgado, presidente del Colegio de Médicos de Melilla, expone su pregunta. pregunta es con referencia fundamentalmente a la situación, más bien cada uno barre para casa, y entonces, claro, mi pregunta va a ir dirigida fundamentalmente a todas nuestras necesidades de nuestra ciudad. Esto es mejor. Bueno, vamos a ver. Está de todos muy claro de que es muy difícil y es dificultoso llegar a cumplir las plantillas de diferentes lugares, ya no limítrofes, sino lejanos. Nosotros en nuestra ciudad, igual que otros compañeros que viven o están trabajando y tienen el mar por el medio, indudablemente es difícil de poder llegar a cuantificar la realidad de la situación sanitaria de la zona. Me ha llamado poderosamente la atención
en la primera ponencia, que por cierto me ha gustado mucho, que pone que en Melilla hay un facultativo por 411 habitantes. Me gustaría saber cómo se ha podido llegar a esa... ¿No? 411 por 100.000 habitantes. Bueno, sí, bueno, más o menos. Bueno, pero yo lo que me vengo a referir es la cantidad de personas que hay en Melilla que no están censadas y, por ejemplo, las 20 o 30.000 personas que pasan a diario por esa frontera. Entonces, nosotros todavía en nuestro hospital tenemos especialidades que están por una o dos personas. O sea, todavía hay especialidades unitarias. Entonces, ya nos encontramos que aunque hay una plantilla mermada acorde a las necesidades reales que tenemos a diario. Pero además, esa plantilla, como no es fácil de cubrir, pues cada vez ha habido un envejecimiento. Ese envejecimiento ya es lo que nos... llegamos a la conclusión de que en un plazo de no 10 años, sino menos, puede que el 80% de la plantilla ya esté o bien ya con la edad de jubilación o pasados los años de jubilación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adecuar las plantillas a la realidad de la situación? Y, sobre todo, cuando llegue esta situación de jubilación y sin posibilidades de que haya gente que quiera venir a cubrir esas plantillas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien de la mesa quiere responder? Don Joaquín. Vamos a ver, por un lado, ayer tuvimos una presentación en el Ministerio por parte de Ingesa sobre la situación, determinados aspectos de la situación de los hospitales. Evidentemente, por un lado tenemos una situación de exceso de profesionales que se tienen que salir fuera y por otro lado tenemos en nuestro país necesidades de profesionales que yo no sé si es porque no se cubren las plazas o porque no hay plazas dotadas en Melilla o simplemente pues porque no están suficientemente remuneradas. Entonces, quizá, vamos, hasta donde yo sé, pero esto es hasta donde yo sé, creo que en la Administración General del Estado los incentivos más altos son los del personal estatutario de CT Melilla, creo, con respecto al otro personal estatutario que presta sus servicios a la Administración General del Estado. Entonces, claro, efectivamente, pues si hay problemas de difícil cobertura, pues ahí habrá que o bien incentivar o bien buscar otro tipo de mecanismos que permitan proveer esas ausencias de trabajadores que parece ser son necesarios en los hospitales. Pasamos a la siguiente pregunta de la mesa. El presidente de Ciudad Real, el doctor José Molina. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, al coordinador de la mesa por invitarme a participar en ella. Mi pregunta, para centrarla, yo quisiera un poco entrar, antes de entrar en ella, plantear un escenario. Y es que en la actualidad los datos que disponemos referentes a la demografía médica están obtenidos a partir de estadísticas de ministerios, consejerías, la propia Organización Médica Colegial, Instituto Nacional de Estadística, etcétera. Todos estos datos nos ponen de manifiesto, como bien había puesto la doctora Fernández en su diapositiva, la gran desigualdad que existe en la distribución geográfica de los profesionales. Las diferencias que habíamos visto, si bien el ratio nacional es de 345 médicos por 100.000 habitantes, pues en Aragón esta cifra se eleva a 466 y en mi comunidad, en Castilla-La Mancha, tan solamente se queda en 301. Otro tanto ocurre si hacemos una comparación en la oferta de residentes a nivel provincial o a nivel autonómico. A nivel provincial, por ejemplo, León, con una población que no llega al 500.000 de habitantes, pues tiene 57 residentes, mientras que otras como la que yo presido, la Ciudad Real, que tiene una mayor población, solamente forma a 38 residentes. Esas diferencias son incluso más llamativas si hablamos de comunidades autónomas. Asturias forma 158 residentes y Castilla-La Mancha, con más habitantes que Asturias, pues recibe solamente 94 residentes. Otra cosa a tomar en consideración es que de las etapas de las que provenimos, en un principio, la etapa que se abrió hasta el año 2009,
existía una gran demanda de profesionales, se aumentó en el sector privado la demanda de médicos, las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas dotaron de un alto nivel de inversión y en este periodo incluso se llegaron a homologar 24.000 títulos extranjeros. Y luego hay otra segunda parte en la cual que a partir del 2009 se declara oficialmente la crisis económica, se disminuye el Producto Interior Bruto, desciende el gasto público y aumenta de una forma exponencial el déficit de las autonomías. Este entorno es el que ha provocado la caída de las plantillas, que no se cubran las bajas ni las sustituciones, el no reemplazo de las jubilaciones. Se ha dado lugar, evidentemente, a un desequilibrio entre la oferta y la demanda a favor de esta última, conllevando de esta manera un paro médico, emigración de jóvenes profesionales, como veíamos antes, empleo precario e inestabilidad laboral. Con este contexto, el día 1 aparece en el BOE el Real Decreto 640, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. En él se indica que sus fines serán la adecuada planificación de profesionales sanitarios, se coordinarán las políticas de recursos humanos en el sistema sanitario, en el Sistema Nacional de Salud. A partir de esto, teniendo en cuenta todo esto, ¿va a suponer el registro estatal de profesionales sanitarios el instrumento para la valoración de la mala distribución geográfica de los facultativos y va a mejorar la asignación adecuada de las especialidades y las plazas de formación MIR, teniendo en cuenta la propia formación pregrado y posgrado de los profesionales, o por el contrario se va a quedar en un mero control estadístico? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Paso la respuesta a don Joaquín Rubio. Bueno, esperemos que no, ¿no? Es verdad que el Ministerio tiene que actuar en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas y no puede hacer otra cosa. Estamos trabajando el desequilibrio de profesionales entre los distintos ámbitos territoriales. Es cierto que es un problema que se ha detectado y que permanece o existe en diversas comunidades autónomas. En fin, hemos visto, pero yo provengo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde en un determinado momento pues no teníamos oncólogos y hubo que ofrecer, pues en fin, no sé, el oro y el moro para que viniera un oncólogo, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que para corregir este tipo de desequilibrios, el Ministerio tiene que actuar en el ámbito de sus competencias y las competencias que tenemos en materia de recursos humanos es la legislación básica y la coordinación de las políticas de las comunidades autónomas. El resto, la dotación de las plantillas, el número de profesionales, etcétera, etcétera, son competencias autonómicas. Entonces, en el momento en que el Ministerio cruce una línea roja, pues se encuentra con un recurso de inconstitucionalidad y eso pues no puede hacerlo. Entonces, el Ministerio, dentro del ámbito de sus competencias, tiene, por una parte, el registro que nos va a facilitar una serie de datos en los que, con esos datos, podremos tratar de coordinar estas políticas autonómicas, pero coordinarlas solamente. Otra cosa es el tema de las plazas MIR. La formación sanitaria especializada, eso sí es competencia del Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas. Entonces, evidentemente, la formación de un especialista es muy larga y es muy cara. Entonces, tenemos que ajustar o tratar de ajustar los especialistas que estamos formando a la demanda existente, por una parte. Y por otra parte, tenemos también que tratar de ajustar el número de especialidades, o sea, las plazas de formación de cada una de las especialidades a la posible demanda que vaya a existir. Porque, como digo, formar un especialista, y ustedes son conscientes de ello, pues es muy caro, es muy costoso, es una formación muy buena la que reciben, pero claro, luego esta gente pues hay que, claro, se va porque aquí no hay trabajo, entonces eso hay que ajustarlo. Y luego quería también, y entonces en eso el registro creo que tiene que contribuir a eso. Y luego una tercera idea también interesante, desde el Ministerio estamos trabajando en un Real Decreto de equivalencia de categorías. Está muy avanzado y que pensamos que es un instrumento que va a servir para tratar de corregir estos desequilibrios. Este decreto de equivalencia, lo que es un decreto muy pequeño, muy breve, pero lo importante es el anexo donde de todos los servicios de salud de todas las comunidades autónomas se establece una equivalencia. De tal manera que a la hora de los concursos y de la movilidad de los trabajadores, los profesionales sanitarios,
puedan concurrir sin esta traba y se sepa mi cuerpo, mi escala, exactamente a qué cuerpo y escala equivale de otras comunidades autónomas. Esto nos parece, y esto sí que es una de las actuaciones que por parte del Ministerio se puede llevar a cabo, porque entra dentro de lo que se llama la legislación básica. Pero, insisto, o sea, el Ministerio quizá está retomando esa tarea de liderazgo en los recursos humanos, pero únicamente puede hacerlo dentro de las competencias que tiene atribuidas. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante, pero rogamos un poquito a ajustarnos al tiempo, que vamos un poco mal de él. Pasamos a la última pregunta por parte de la mesa. El doctor Francisco del Riego, presidente del Colegio de Médicos de Palencia. Doctor. Muchas gracias por haber contado conmigo. Como soy el último, pues voy a repetir cosas, porque ya se han dicho y encima ya me han reñido por el tiempo cuando todavía no he empezado a hablar. Pero bueno, es la pega de ir siempre... No es una riña, es solo un ruego de ajustarse. El último siempre tiene estas pegas. Bueno, yo quería abundar un poco en mi pregunta sobre la formación de especialistas y en concreto el sistema MIR, que es algo que a mí me preocupa mucho. Yo he sido MIR de la primera promoción del MIR en España y he estado siempre en las comisiones de docencia de todos los hospitales por los que he pasado y ahora estoy en la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo, que es la mía. Entonces, es un tema que me ha preocupado siempre. Efectivamente, como se ha dicho aquí, disponemos de múltiples encuestas hechas por cantidad de instituciones, de organizaciones sindicales, de organizaciones profesionales, del propio Ministerio, de las sociedades científicas, pero luego vemos cómo esas previsiones de la demografía, en concreto de la formación de especialistas, varían por una serie de normativas que van apareciendo, pues relativas a la sostenibilidad del sistema, que van cambiando pues la previsión de jubilación, las tasas de reposición de médicos especialistas y que inciden de una manera muy importante en esas encuestas que se habían hecho previamente. Todo esto nos llega a hacer pensar que hay una cierta inercia en la formación de especialistas, bien por comunidades, bien por hospitales, bien por especialidades, que no reflejan la realidad de esas encuestas y de esas normativas. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva, yo aquí tengo datos, que muchos de ellos son del propio Ministerio, a un desempleo global de los especialistas cercano al 13%, que llega al 25% en algunas especialidades, como son análisis clínicos, microbiología, farmacia y bioquímica clínica. Está aumentando el tiempo, y son encuestas del propio Ministerio, que pasa hasta que el MIR encuentra un empleo estable. Está disminuyendo la calidad del empleo. Está aumentando el número de médicos que realizan un segundo MIR entre el 8 y el 10%. Están aumentando los contratos a tiempo parcial, que en 20 especialidades supera el 20%. En mi hospital y en mi servicio tenemos médicos contratados para guardias, que le vemos una vez cada 6 o 7 días, le reoperamos a los enfermos y se lo contamos en la guardia siguiente. Está aumentando la movilidad geográfica para el empleo, se ha hecho aquí hincapié en el número de certificados de idoneidad. Esa es la realidad. Entonces, la propia asociación a la que yo pertenezco desde hace 30 años, que es la Asociación Española de Cirujanos, de la que soy miembro numerario y estamos en su junta directiva, pues hemos hecho con nuestra mejor voluntad una encuesta y una previsión de futuro de los cirujanos que se necesitarían en España para tener un empleo de calidad, y que evaluamos entre 90 y 110 especialistas de cirugía al año, teniendo en cuenta la sanidad pública y la privada, que es un poco más aleatoria, y comprobamos que los MIR ofertados de la especialidad son 178 al año. Entonces, bueno, pues esto a través de la Comisión Nacional de la Especialidad lo hemos comentado y se nos ha dicho que esa no es nuestra misión. Por otra parte, hemos contactado con los residentes y nos preocupa la calidad que se puede dar a los pacientes. Esa calidad, yo creo que hoy día pues está un poco puesta en entredicho, porque ellos mismos contestan que el principal criterio para encontrar plaza y para su contratación es la suerte y el encontrarse una vacante en el mismo hospital en el que están, con los cuales los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deberían primar aquí no se tienen en cuenta, y especialistas de muy alta calidad se van al paro, están contratados para guardia, y otros, pues bueno, tienen la suerte que se jubila uno ese día y entonces les contratan allí. Todo esto nos hace pensar que, bueno, que algo habrá que hacer, y mi pregunta era
cuál es el papel y quién es la organización que tiene que poner el cascabel al gato. Probablemente la Comisión Nacional no, el Consejo Interterritorial. ¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones profesionales? Gracias. Muchas gracias, doctor. Por alusiones, don Joaquín. Sí, yo no voy a hablar, porque no sé, de la formación sanitaria especializada. Yo lo único que puedo decir es que espero que el registro, modestamente, pues pueda contribuir a la solución de estos problemas. No sé quién es el que lo tiene que solucionar. Es verdad que en el mismo BOE que se publicó el registro, se publicó el Real Decreto que regula la troncalidad. Y entonces espero, en fin, también tengo mis esperanzas en que la nueva regulación de la formación sanitaria especializada pues pueda contribuir, esto junto con una mayor información que puede proporcionar el registro, pues pueda contribuir a poner los mimbres pues para que estos problemas se vayan solucionando, como digo, siempre dentro de las competencias de cada administración pública. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación de las preguntas seleccionadas interactivamente. Procederemos. ¿Podemos disponer de las preguntas? Tenemos 10 minutos para la votación interactiva, vamos un poco ajustados. Y después, si hubiese alguna pregunta que haya preparado de la sala, nos la pasen, por favor, por escrito. Y si disponemos del tiempo, que eso espero, las leemos. Y hemos de tener en cuenta que hemos empezado un poco tarde también, con lo cual, un cuarto de hora de cortesía tendremos. No, bueno, aquí está el secretario que dice que no, que tenemos una asamblea a las 12, pero claro, es que hemos empezado un poco tarde. Si no las leemos, las podemos leer de viva voce. ¿No? Ay, es verdad, claro. Oh, pues no. Se vota a mano alzada. A la antigua usanza. Si me permites. Diga, doctor. Sí, vamos a ver. Soy José Luis Lancho, soy economista y quería hacer una puntualización. Disculpe. En el cuadro de esta publicación, donde aparece recogida la introducción, hay que es el referente al de pacientes hospitalarios que son altas más CMA. Ahí entregué un cuadro que está donde pone hospitales 2008-2012, se podría, porque lo corrijan si les parece. Vale, muy bien, tomamos nota. Pasamos a la lectura de las preguntas. Porque la caída en el número de pacientes es del 7%. Lo tengan ustedes en cuenta. No es del 0,4%, la variación positiva, una variación negativa. Comenzamos. El tiempo apremia. ¿Considera necesaria la realización de estudios de demografía médica por parte del colegio como elemento imprescindible para la planificación de recursos humanos? 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo. 5, no sabe, no contesta. No están activados cuando se termina de preguntar. Finaliza el tiempo. Bueno, los resultados son totalmente de acuerdo, gana con un 74%,
de acuerdo un 23%, en desacuerdo un 3%, totalmente en desacuerdo el 0% y no sabe, no contesta el 0%. O sea que el índice de participación, buena. Pasamos, siguiente pregunta. ¿Cree que la formación especializada debería formar parte de un continuo formativo con la formación de grado, de forma que el número de plazas MIR respondiera al menos al número de licenciados? 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo. 5, no sabe, no contesta. ¿Se activa? Muy bien, totalmente de acuerdo el 48, de acuerdo un 26%, en desacuerdo un 22% y un 4% de no sabe, no contesta. Pregunta número 3. El número de facultades de medicina se ha incrementado extraordinariamente. ¿Cree que esto responde a las necesidades del país? 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo y no sabe, no contesta. Activamos. Bueno, gana totalmente en desacuerdo con un 62%, en desacuerdo un 32%, hay un 3% de acuerdo y un 3% que no sabe, no contesta. Pasamos. Cuarta pregunta. ¿El incremento de certificados de idoneidad profesional emitidos en los últimos años son consecuencia de 1, unas políticas de recursos humanos inexistentes? 2, un mercado laboral y profesional poco atractivo. 3, la falta de seguridad en el empleo. 4, una tasa de reposición y de sustitución de plazas vacantes muy escasa. 5, todas las anteriores. ¿Votamos? Bueno, la sala opina todas las anteriores, con un 87%. Hay un 6% que dice que hay unas políticas de recursos humanos inexistentes y un 7% que habla de una tasa de reposición y sustitución de plazas vacantes muy escasa. Siguiente pregunta. Ante los riesgos de incumplimiento reiterados de las obligaciones que establece la Asamblea General en relación a nuestros registros de colegiados, ¿considera necesaria la regulación por normativa estatal de los registros de los colegios de médicos, sus consejos económicos y autonómicos? Perdón. ¿Y el consejo? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, no sabe, no contesta. ¿Votamos? Totalmente de acuerdo un 47%, de acuerdo el 40% y en desacuerdo un 7%, con un 3% de totalmente en desacuerdo, no sabe, contesta un 3% también. Ahí está. Siguiente. Ya está. Uy. Estupendo. Vale, pues esto ha terminado ya. No, si no hay ninguna pregunta, sería alguna muy rápida. No hay un papel. Da tiempo. Señor tesorero, 2 minutitos de la pregunta. Aún no son y cuarto. Hemos empezado y cuarto. Vale. Bueno, es una pena que un tema tan importante como este, nos jugamos el futuro de la profesión y la asistencia a medicina en España, tenga tan poco tiempo. Sí. 8.542 médicos que han emigrado fuera,
que hemos formado, pagado con formación y se han ido. Es un desperdicio. ¿Cuáles son las razones para esta emigración? ¿Se saben? ¿Y se sabe la distribución geográfica de los que se han ido? ¿De qué? Perdón, disculpen, silencio. ¿Se sabe la distribución geográfica por comunidades, claro, de qué comunidades sufren más emigración? Puede que la respuesta a esta pregunta oriente hacia las causas del problema. ¿Puede la nueva troncalidad acentuar la desigualdad en la distribución de médicos en España? Vale, pues pasamos la pregunta. Aquí la doctora Fernández. A ver, sí que se sabe, tenemos esos datos, pero como el tiempo no daba, hay una, ya te la haré pasar si quieres, lo tiene del Departamento Internacional, se sabe de dónde se van los médicos. Las razones para emigrar son laborales. ¿Hay mucha asimetría en ese...? Pues es que lo que te diga ahora sería inventado, porque lo he mirado, pero, ¿sabes? No sería... Sí que hay, sí que... El Departamento Internacional, efectivamente, lo que dice Carmen... Lo tiene todo. Al igual que, por ejemplo, lo de confundir las cifras cuando damos datos. Porque habéis dicho que 7.000 y pico certificados. 3.000. No, bueno, significaría, no, pero 7.000 certificados. Significaría que se había marchado una promoción entera. No, 3.000. Algún colegiado pide hasta 4 certificados porque va con opción de trabajar en 4 países distintos. Esto lo que aumenta el número de certificados. Bueno, para emigrar fundamentalmente es para trabajar. Hay diferencia de geográfica de la gente que se va afuera, pero ya te digo que ya pasaremos eso. Lo que está claro es que yo creo que aunque se haga unos datos exactos, unas previsiones buenas, siempre va a haber un desequilibrio. Y lo que hay que optar es por decir, ¿qué preferimos? ¿Un superávit leve o un déficit leve? Yo creo que la Administración siempre prefiere un superávit leve para poder colocar a todo el mundo como quiere. Y nosotros tenemos que abogar, ante la duda, por un déficit leve, para que la gente, los contratos laborales, sean contratos adecuados, ¿no? Eso siempre lo que tenemos que plantearnos es qué preferimos ante la desviación, por qué tiene que abogar la organización. Pues si hay que abogar por algo, por un déficit leve, que el médico profesional, la gente cualificada, los currículos más brillantes de bachillerato tengan unas condiciones laborales idóneas. ¿La troncalidad acentuar la desigualdad? No sé, la troncalidad lo bueno que va a tener cuando pasen los años es que vamos a poder tener especialistas que se necesiten con 2 años. Sí. La troncalidad tiene muchas complicaciones, pero una vez que pasen años, si en 2 años consigues en el quirúrgico irte a traumatología o cirugía plástica, la facilidad de tener más traumatólogos o más cirujanos plásticos va a ser mayor que la de ahora, que necesitan otros 5 años para formarse. No sé si eso me he explicado bien. La flexibilidad de especialistas en eso va a ser mejor. Eso es otra cosa. Eso es tema de otro debate. Eso es. Otras cosas de la troncalidad. Pero eso, la flexibilidad para tener especialistas dentro de unos años va a ser mejor. Bueno, eso es así. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia y nos hemos ajustado al tiempo, porque como empezábamos tarde ha sido 1 hora la duración.